buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva edición de nuestros diálogos tributarios. Es el número 28 y vamos a hablar sobre el enfoque del Pilar 1 de la OECD y la perspectiva de la ONU vinculada a la economía digital. Quiero, antes de continuar, agradecer, como lo hago siempre, tanto a Rubén Saavedra como a Raúl Vázquez, que son los coordinadores y ejecutivos y el decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que son las dos entidades que colaboran en la realización de estos conversatorios. Hoy voy a tener con nosotros, o vamos a tener con nosotros a Gabriel Sullivan. Es una extraordinaria persona. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Trujillo hace un par de años atrás. Fuimos invitados por Rubén Saavedra a un evento, si recuerdo bien, en una jornada de sus alumnos en la universidad, y ahí nos conocimos más. Gabriel es argentino, vive en Buenos Aires, como todo, no sé si eres porteño, ya nos contará. Tiene además dos lindas bebés o dos niñas ya, Victoria y Bárbara. Él es contador público y licenciado de Economía por la Universidad de Buenos Aires y estudió en el International Tax Program de la Universidad de Harvard, que es uno de los programas interesantes que tenía la Universidad de Harvard en su momento y que formó a varios de los grandes tributaristas en América Latina. Es inspector, trabaja en materia de precio de transferencia en el ámbito de la Dirección de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP de la República Argentina, y ha desempeñado en esa función tareas de diversos tipos y áreas técnicas. Ha sido jefe de la División de Acuerdos y Convenios Internacionales en algún momento. Es docente también, entiendo, Gabriel. Ha sido coautor y tutor de varias comisiones en modalidad presencial y virtual de un curso que tiene la Dirección de Capacitación de la AFIP llamado Intercambio Internacional de Información a los fines tributarios. Y también ejerció la docencia en las asignaturas de Finanzas Públicas y Economía Internacional en la Universidad de la Marina Mercante de Buenos Aires. También ha trabajado y colaborado mucho con el CIAT, ha sido coautor de cursos sobre intercambio de información y a partir del año 2015 ha sido tutor del mismo. Entonces tenemos aquí a un extraordinario tributarista, una mejor persona y un gran amigo. Querido Gabriel, bienvenido al programa y me gustaría conocer tus palabras iniciales. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muy amable por tu referencia y por tus palabras. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, por supuesto, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Muy agradecido, la verdad, muy agradecido. He tenido, como dijiste vos, el placer de haber estado allá en Trujillo y la verdad tengo un recuerdo extraordinario. Así que para mí es un gusto estar en este espacio. La verdad, les agradezco muchísimo. Bien, muchas gracias, querido Gabriel. Entonces empezamos, si te parece, con algunas ideas. Te propongo conversar en torno a 3 bloques de temas, a ver si te gusta un poco lo que te quiero proponer. Quisiera hablar un poco sobre un tema introductorio, porque nuestro público no es necesariamente especializado en la materia tributaria, aunque la mayoría lo es. Me gustaría que se conocieran las dos vertientes de estructuración de los sistemas, digamos, o de las técnicas o tecnologías de la tributación internacional en el mundo, que serían el papel que tienen las Naciones Unidas, la ONU, y el papel que tiene la OECD. Eso te propondría como una primera idea general. Luego me gustaría que hiciéramos un caminito rápido por cómo ha sido la visión histórica sobre cross-border taxation en el mundo, cómo han sido las posiciones de los BRICS, de los países desarrollados y cómo está la situación hoy día en la pandemia. Y en ese marco también empezar a ver el gravamen como tercer bloque de la economía digital, una idea sobre cómo están funcionando los países latinoamericanos, los países europeos y otros países, y luego desarrollar y abocarnos al pilar 1 de la OECD y al artículo 12b de la ONU que ha aparecido. ¿Te parece bien, Gabriel, tomar Perfecto, eso? perfecto, como no, sí. Muy bien, entonces te propondría empezar
hablando un poco, ¿cuál es para ti la principal diferencia que encuentras entre el modelo, digamos así, de intervención de las Naciones Unidas en la materia tributaria en relación a la manera como interviene la OECD en la historia, también en materia tributaria? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los parecidos? ¿De qué estamos hablando? ¿Te referís a la economía digital en particular? No, me refería por ahora sobre lo general, sobre la construcción de los dos modelos de convenios, pero sí, Ah, efectivamente, podríamos también abordar desde ya, si te parece, la economía digital. bueno, evidentemente son dos ámbitos distintos, ¿no? La OCDE, en su gran mayoría, son países ya desarrollados, con niveles de informalidad, salvo algunas excepciones, niveles de informalidad en su economía bastante bajos comparado con el resto del mundo. Mientras que la ONU tiene este comité de expertos tributarios donde hay representantes de países centrales, pero también hay representantes de países en desarrollo. Entonces, lógicamente, los criterios de la ONU tratan de ser un poco más equilibrados entre los intereses de cada uno de los grupos de países, ¿no? La distinción básica puede ser lo que se refiere a, en cuanto al modelo, donde la ONU le da un poquito más de espacio a lo que se refiere la potestad tributaria de la fuente, ¿no? Pero, y yendo al caso particular de la economía digital, la diferencia es astronómica, por decir así. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos proyectos, el de la ONU y el de la OCDE. La ONU, acá el gran tema es cuál es la base imponible que puede... Primero, los dos tienen algo en común muy importante, que tanto el modelo de la ONU como el de la OCDE reconocen la potestad tributaria del Estado en la jurisdicción marcada. Eso es algo nuevo y eso es algo que digamos que ya hay consenso internacional. ¿En cuanto a qué? Decir, no hay presencia física, un servicio, un bien se vende por internet a una jurisdicción donde no hay absolutamente presencia física. Esa jurisdicción en la cual se consume ese servicio va a tener potestad tributaria para gravar las ganancias. Ese es un acuerdo importante, es decir, ahí hay un punto en común. Nosotros estamos acostumbrados al principio de la residencia, al principio de la fuente, quizás al de la nacionalidad, pero nunca a la potestad tributaria que tiene el Estado de la jurisdicción marcada. Entonces, con esto de la economía digital, donde ya la presencia física muchas veces está ausente, recibimos un servicio, vos decías que, bueno, dentro del auditorio hay gente que sabe más, o que está más en el tema, por decir así. Bueno, un servicio de streaming de películas se brinda desde los Estados Unidos. Yo pago con mi tarjeta de crédito, me lo descuentan en dólares, me los cobran, y resulta que la empresa que obtiene la ganancia porque se consume ese servicio en el Perú no paga tributos en el Perú. Eso cambió. Ahora dicen, bueno, aunque no haya presencia física, el mercado peruano le otorga potestad tributaria al Estado del Perú para cobrar sobre las ganancias que está obteniendo ese servicio de streaming, esa empresa, por las películas, supongamos, los servicios de películas que brinda en el Perú. Hay un acuerdo entre los dos, entre la ONU y la OCDE. Ahora, la diferencia astronómica esta que decíamos, ¿dónde está? La cuantificación de la base imponible. Es decir, cómo se cuantifica la base imponible. En el sistema de la OCDE, la base imponible que se le comparte o que se le reconoce, mejor dicho, al Estado de la jurisdicción marcado es una ganancia residual. Es decir,
la compañía, supongamos esta compañía que estaba en Estados Unidos, obtiene ganancias y lo que trata de hacer la OCDE es decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la ganancia habitual que obtendría esta empresa en un marco de normas de precios de transferencia? Es decir, supongamos que la empresa, ¿cuáles son las ganancias que en una actividad normal una empresa obtendría por la actividad que está realizando esta empresa de Estados Unidos? El excedente que yo tenga sobre esa ganancia, la misma OCDE la denomina ganancia residual. Eso es lo que se le va a asignar a la jurisdicción marcada. Es decir, pero encima el proyecto de la OCDE no es que asigna el 100% de esa ganancia residual. Supongamos que se acuerde, porque todavía eso está en discusión, que se acuerde que la rentabilidad que se puede reconocer como habitual en base a estos estudios sea del 10%. Si la empresa obtiene un 12% de rentabilidad, bueno, ese 2% va a ser la ganancia residual. Ese 2% es el que se va a asignar a las jurisdicciones marcadas. Pero no se va a asignar la totalidad de ese 2%, sino que la OCDE realiza una partición y dice, de esto se va a asignar un porcentaje. Por ejemplo, la OCDE, que tampoco está definido cuál va a ser, pero en el documento de la OCDE hay un ejemplo. Y como ejemplo da, como renta habitual, un porcentaje del 10%, ¿no? Y sobre la renta residual le asigna un 20% de esa renta residual en la que distribuye entre las jurisdicciones marcadas. Ese, someramente, es el esquema de la OCDE. Luego vamos a volver sobre ese esquema, pero continúa, por favor. Querías hablar ¿Cómo de la sería, ONU. ¿Cómo sería el de la ONU? El de la ONU no hace esa segmentación. El de la ONU reconoce toda la renta que obtenga esa empresa en la jurisdicción marcada, toda la renta, el 100% va a ser base imponible para el Estado de la jurisdicción marcada. ¿Cómo hace la distribución también? Porque tienen un sistema de distribución distinta, pero lo que hace la ONU es, dice, ¿cuánto es la rentabilidad de esta empresa, de este grupo multinacional? Usa el estado contable consolidado y dice, supongamos la rentabilidad es del 12%. Bueno, 10% es habitual, 2% es residual. Supongamos que la rentabilidad de la matriz es del 12%. Toma los ingresos brutos que tiene en el Perú, le calcula el 12% y esa es la base imponible en el Perú. Es decir, presupone que la rentabilidad que obtiene en el Perú en relación con los ingresos brutos es la misma rentabilidad que obtiene la jurisdicción marcada y grava la totalidad. Entonces, me parece que esa es una diferencia clave. O sea, digámoslo así, todavía, incluso en la óptica con la que se aborda la tributación de la economía digital, vemos una diferencia porque uno está queriendo conservar la tributación en el país de la residencia y el otro está queriendo utilizar o distribuir más riqueza al país de la fuente, en este caso el país del consumo, por ponerle un nombre. ¿De acuerdo? Exacto, tal cual, tal cual. Muy bien. Retrocedamos un poquito para preguntarte lo siguiente. Parece, y es un hecho factual, más hecho factual no puede ser, que la OSD tiene una hegemonía ideológica y conceptual en el mundo, ¿no es cierto? En relación al proyecto de la ONU. Toda esta idea del proyecto anti-BEPS es muy fuerte en términos académicos y además en términos de política institucional. ¿Por qué crees que ocurrió eso? En tu perspectiva desde la Argentina, ¿qué es lo que pasó para que estuviera la OSD, la posición de la OSD fuera tan preponderante y ya casi de hegemonía total
en las visiones de nuestros países. ¿Tienes alguna explicación? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Y me lo he preguntado. eh, eh, por supuesto, todas estas son opiniones personales, ¿no? Cabe dejar contar. Eso está clarísimo desde el comienzo. Yo creo que es que la OCDE ha salido a llenar un vacío. Es decir, quizás la ONU no ocupó ese espacio y los problemas tributarios relacionados con todo lo que es las transacciones internacionales, todo lo que es precio de transferencia, ahora la economía digital, era necesario un abordaje internacional, e incluso desde el punto de vista de la evasión. Es decir, yo creo que la OCDE empieza a tomar más protagonismo con el uso tan extendido de las jurisdicciones de baja y nula tributación. Ahí es cuando la OCDE sale a tener un protagonismo internacional. Pero, ¿por qué? Porque los países desarrollados estaban experimentando una evasión muy alta a través de las jurisdicciones estas de baja nula tributación, antes conocidas como paraísos fiscales. Ahora bien, la OCDE es un grupo de 35 países, cuando en el mundo hay casi 190 países. Entonces, si se quería combatir un fenómeno que era global, no era suficiente la coordinación entre los 35 países de la OCDE, por más que los mismos sean países muy poderosos desde el punto de vista económico. Es decir, era necesario sí o sí una coordinación internacional para poder superar la evasión que se estaba produciendo a través de estos paraísos fiscales. Entonces, la OCDE, a mi criterio, lo que hace es tomar ese rol internacional, ya no de un grupo de 35 países, para poder lograr, y lo logró en cierta forma, con bastante éxito, poder lograr una coordinación internacional que involucrara no solo a los 35 países. Por eso es que ellos crean el Foro Global de Transparencia. El Foro Global fue el primer gran espacio realmente global de la OCDE, que apuntaba precisamente a que haya transparencia en las jurisdicciones y que haya un intercambio de información global. Y lo logran, porque el acuerdo multilateral de asistencia administrativa, que es un acuerdo donde es impresionante la cantidad de países que ya se han adherido, es un trabajo de la OECD y está funcionando incluso en lo que se refiere en el marco de ese acuerdo multilateral se están llevando a cabo los intercambios automáticos de información de cuentas bancarias. Ahora se está implementando lo que se llama el Country by Country Report, que son intercambios de información de transacciones intragrupos a los fines de controlar los precios de transferencia. Entonces, para mí lo que pasó fue que era necesario coordinar y la OCDE, primero por una necesidad de sus propios países ante la evasión que estaba teniendo por las jurisdicciones estas. Y bueno, tuvo éxito y entonces siguió con otros temas urticantes. Me parece como que había que llenar un vacío y lo llenó la OCDE. Creó lo que se llama los Inclusive Framework, que son espacios de 180 países, o sea, los 35 de la OCDE más todo el resto del mundo, para discutir y tratar estos temas. Mientras que me parece que la ONU, por ejemplo, el tema de la economía digital había empezado a tratar en el 2007. Pero recién ahora, en junio del 2020, saca una propuesta sólida, que es este artículo, esta modificación del CDI. ¿Por qué sale? Yo entiendo que sale, ¿por qué sale la OCDE o la ONU ahora? Yo entiendo que la ONU sale porque se percibe cierto estancamiento en la propuesta de la OECD. Más que nada a partir del momento que Estados Unidos dice que se abstiene de seguir participando por el momento en las discusiones del Pilar 1. Cuando Estados Unidos anuncia eso, inmediatamente aparece la ONU con su proyecto. Como que la ONU ha aparecido porque aparentemente está complicada la negociación en el marco de la OCDE.
Correcto. Está bien. Te quería contar que hay un profesor americano que es Stephen Dean, no sé si lo has leído en algún Sí, momento. Tiene una idea muy interesante. Ha logrado, en mi perspectiva, plantearnos esto de manera sencilla, el problema de la OECD, ¿no? Él dice, lo voy a citar, históricamente la discusión, dice él, toma de decisiones y elaboración de normas concernientes a la tributación de operaciones transfronterizas ha sido exclusivamente o hegemónicamente desarrollada por los Estados Unidos y la Unión Europea, dice él, ¿no? Tan es así que se puede concluir que los Estados Unidos tomaron la iniciativa, la OECD y sus miembros llegaron a un compromiso y el resto del mundo siguió el proyecto de la OECD, ¿no? Sobre la base de la residencia. Y utilizaron normas y principios que clasificaban y asignaban a través de un menú fijo de formas de ingresos de transfronterizos, dividendos, intereses, regalías o rentas empresariales y creaban reglas de desempate, ¿no es cierto? Entonces estructuraron todo eso a partir de esa lógica. Les funcionó muy bien para reducir las cargas de los contribuyentes. Eso es invaluable en términos generales para efectos de la globalización. Se eliminó la doble imposición jurídica, se garantizó en algún sentido un sesgo a favor de los contribuyentes mundiales, y si el Estado asignaba a la propiedad un elemento del ingreso no lo reclamaba, ¿no es cierto? No había problemas ni reclamos frente a eso. Pero en un momento esto empezó a fallar porque fue construido, tú te acuerdas que seguramente te contaban a ti ahí en Harvard, la famosa idea de los números clausus, ¿no es cierto? Todo estaba clasificadito y de pronto aparecieron unas nuevas cosas que ya no podrían estar en esa clasificación, ¿no? Y ahí entraban el tema de las regalías, empezaron por ahí, me imagino, ¿no? Y luego vino la economía digital. La Unión Europea trató de resolver el problema y la OECD nos planteó BEPS y luego el Pilar 1 y 2, que como tú has explicado, finalmente está a mitad de juicio, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería hacerte en torno a esta historia que te estoy contando es, en tu perspectiva, ¿cuál es la razón de fondo por la cual Estados Unidos se opone al proyecto de BEPS, siendo él quien patrocinó toda esta historia? ¿Por qué no, por qué no liderarlo? ¿Por qué ellos decidieron no liderar este proyecto? ¿Cómo ves esto? bueno, es una pregunta que uno puede ver una apreciación desde fuera, ¿no? Sí, 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 Pero clarísimo, sí, sí. lógicamente no sé qué estará en la mente de los que desarrollan las políticas en Estados Unidos. Eh, Yo te lo decía además yo porque, creo, sí, sí, yo, no, no, te decía por la carta de Steam sí, 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 del sí, secretario del sí, Tesoro, sí, ¿no? Que le sí, sí, dice sí, a los países europeos, miren, nosotros los ciudadanos americanos y el gobierno americano mm, no va a tolerar un modelo de tributación que no se base en el gran concepto que teníamos de residencia sí, y fuente, en los términos sí, antiguos, ¿no? sí. Bueno, yo creo que lo que está pasando ahí es que primero Estados Unidos estaba muy interesado por esto que decíamos de la evasión que estaba ocurriendo. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, lo que hace la OCDE crea un acuerdo multilateral para que todos los países puedan intercambiar información entre sí simplemente adhiriéndose a ese convenio. No es necesario un acuerdo país por país. Estados Unidos se adhiere, pero nunca ratificó su Congreso. Es decir, desde el 2012, desde el 2012 que está el proyecto de adherirse al convenio multilateral en el Parlamento norteamericano. Es decir, ya hace 8 años. Es decir, como tú dices, Estados Unidos impulsó esto y ha tenido efectos positivos porque, ¿qué pasa? Salvo Estados Unidos, una gran cantidad de países se han adherido al intercambio internacional de información. Y eso ha permitido controlar la evasión a nivel internacional muchísimo. Y el intercambio internacional de información funciona muy bien en las fiscalizaciones. Ahora, Estados Unidos no lo ha ratificado. Entonces, Estados Unidos no está dentro de ese compromiso. Pero el impulso que Estados Unidos dio sirvió para que muchos países se comprometan con ese intercambio y se logre contener la evasión en el contexto internacional. Entonces, si bien no termina adhiriéndose
en Estados Unidos y el mundo en general se ha beneficiado con esa iniciativa. Eso con lo que se refiere a intercambio de información. Y lo que se refiere al Pilar 1, que es lo que vos mencionás recién, es decir, para que la gente no esté en claro, el Pilar 1 de la OECD es precisamente la propuesta de la OECD de cómo asignar la base imponible a las jurisdicciones marcadas, cómo cuantificar la ganancia en cada jurisdicción donde tienen marcado las operaciones digitales. Estados Unidos se aparta, no dice el por qué, pero entiendo que es porque Estados Unidos pierde con el Pilar 1. Esa es la realidad, vamos a ser prácticos. Es decir, porque con el principio de residencia, todas las grandes o muchísimas empresas digitales tienen sus casas matrices y su residencia en los Estados Unidos. Muchos de estos servicios que nosotros contratamos y todos los servicios, pensemos en las redes sociales, ¿no? Que a uno por ahí en alguna red social le parece que es gratis, pero no, la red social usa información de uno y de todos los consumidores para evaluar mercados, vender esa información para hacer marketing. Es decir, la sede de esas empresas están en Estados Unidos. Tributan por el principio de la residencia. Entonces ahora se le va y se le dice a Estados Unidos, mira, parte de esa renta que tributan los Estados Unidos va a tributar en las jurisdicciones marcadas. Es una renta residual. Es una renta residual, pero no deja de ser una renta que se extrae de la base imponible de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que algo de eso debe haber en la razón por la cual Estados Unidos se retira por lo menos momentáneamente, de continuar con las conversaciones del Pilar 1. El problema está en que si se retira Estados Unidos, que es el principal proveedor de servicios digitales, carecería de fuerza la medida. Porque ¿qué sentido tiene que haya 180 países, o por decir algo, 80 países que se ponen de acuerdo, pero si la principal fuente de renta está en los Estados Unidos? Es decir, si yo no logro que Estados Unidos sea parte de esto, va a ser poco en relación a lo que es las rentas a nivel global de estas compañías, va a ser poco lo que va a poder ser distribuido, ¿no? Ya, estoy de acuerdo contigo en esto, en términos, o sea, queda claro que si Estados Unidos no está en el proceso, va a ser más difícil llegar a un acuerdo por lo que tú acabas de decir. Y si tú miras el caso de América, pensemos un poquito en América Latina, luego iremos a Europa, ¿no? En América Latina se fueron estableciendo reglas para tratar de gravar con impuesto a las ganancias a las actividades de la economía digital, ¿no? El Perú es un ejemplo. El Perú introdujo un gravamen antes del periodo BEPS, y luego estuvo Uruguay, estuvo Chile, estuvo Argentina también, que tenía un proyecto, según yo recuerdo, sobre esta materia. Sí. En todos esos casos hay una idea de tratar de buscar un nexo a la fuente, ¿no es cierto? Una idea sobre la fuente. Eso se ha discutido luego en la OECD, ha habido todo un problema, ¿no? Y yo quería empezar preguntándote por ese punto, ¿no? La residencia en la jurisdicción del mercado del destinatario del servicio, el cliente, ¿podría considerarse como un nexo suficiente para que los ingresos del vendedor digital o proveedor del servicio caigan dentro de los poderes fiscales de esa jurisdicción? Y si esto a tu consideración sería el criterio que más nos convendría a nosotros los países en vías de desarrollo. Y luego te pregunto una cosa más todavía, ¿no? Si las administraciones tributarias, tú que las conoces también en América Latina, están en condiciones de poder implementar y rastrear un tipo de base imponible como la que se plantea con este criterio, ¿no? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Bueno, el tema de la residencia del consumidor, en cierta forma, tiene relación con la potestad tributaria del Estado en la jurisdicción marcado. Es decir, lo que se está buscando es precisamente que se grave en donde está el consumidor. Si el consumidor es residente en ese estado
y se va a agravar en ese estado. Incluso el proyecto de la ONU prevé casos en que haya intermediación, pero en última instancia el consumo del bien sea en otra jurisdicción distinta al intermediario. Esa va a ser la jurisdicción que tiene potestad tributaria. Lo que tú dices de lo que buscan las legislaciones de gravar donde resida el consumidor en la práctica es atender a gravar las ganancias donde se consume, que es el criterio de la potestad tributaria esta nueva que ya casi no se discute, que tiene que existir. O sea, tú dirías que ya la discusión lógica está ganada. Ahora, en la teoría está ganada, pero bueno, hay que convencer a Estados Unidos. Okay. Bueno, todo depende. Porque Europa precisamente el criterio se llama criterio unificado también al Pilar 1, porque uno de los 3 criterios que se unificó dentro de eso era el criterio del Reino Unido. Y el Reino Unido apuntaba a eso, al consumo, al mercado, como que el mercado daba derecho, la existencia de un mercado y obtención de ganancias en un consumo, a través del consumo, daba derecho no solo a una tributación al consumo, como puede ser el del IVA, sino a las ganancias que derivaban de ese consumo. Entonces, digamos que, pero bueno, si uno se pone a analizar un poco, primero a mí me parece totalmente lógico eso, de que la jurisdicción marcada tenga potestad. Ahora, ¿por qué también los países europeos la rescatan a esta potestad tributaria? Y bueno, porque ellos ahora están experimentando que compañías fuera de Europa, que tienen sus headquarters, su residencia fuera de Europa, están obteniendo cuantiosas ganancias en Europa y no están dejando impuestos en Europa. Entonces Europa dice, rescata este criterio de potestad y dice, bueno, las jurisdicciones tienen derecho a gravar. No sé qué pasaría si Europa tuviese una situación parecida a la de Estados Unidos, donde sería mucho más las rentas que obtienen sus propias digitales que las que terceras empresas obtienen en Europa. Ahora, ¿tú crees que ya en las administraciones tributarias de América Latina están en posibilidad de gestionar o implementar un tributo como lo que estamos empezando a hacer, o no lo ves todavía? La propuesta de la OCDE es terriblemente compleja, pero y lo que hay que aclarar es que más allá de lo que pareciera, cuando uno lee el documento de la OECD, donde se llama Blueprint, que lo lanzaron públicamente el 12 de octubre pasado, es un documento técnico de 250 hojas, y cuando uno lo lee se da cuenta de que quedan muchas cosas pendientes de definir y de estudiar. Entonces, la intención es que a mediados del 2021 haya un acuerdo global. Esa es la intención. Primeramente la intención era a finales del 2020, ahora se pasó para mediados del 2021. Pero más allá de que, como decíamos antes, ¿no? Está bien, en el 2021 se hace un acuerdo, se llega a un consenso sin Estados Unidos. Más allá de los problemas que eso significa. Hay que ver primero si se llega a ese consenso, porque todavía hay muchas cosas por definir. Y lo que tú apuntas, la complejidad, la posibilidad de que nosotros, los mismos países centrales yo creo que van a tener dificultades, porque es un modelo muy, muy difícil, porque tiene una metodología, es decir, no es que se toma directamente el balance, se basa en el balance consolidado, pero se realizan una serie de ajustes a ese balance consolidado.
los países van a tener que descansar en la administración tributaria o en el estado donde se encuentran las empresas residentes. Es decir, si yo tengo una empresa que presta servicios y su casa matriz y reside en España y presta servicios de transacciones digitales a toda América Latina, ese estado consolidado no se presenta en Perú, en Uruguay, en Argentina. Ese estado consolidado se presenta en España. Entonces, va a haber una carga de trabajo para la administración española. Las administraciones tributarias de América Latina tienen que confiar a su vez en el trabajo de la administración española en cuanto a control de esos estados contables y demás. Si bien van a estar auditados, el ejercicio natural que ejerce una administración lo va a tener que ejercer la administración tributaria española. Es decir, la administración tributaria española va a ser tener que certificar y va a decir, sí, la renta no rutinaria de esta empresa que se va a distribuir, supongamos que el mercado fuera nada más que América Latina, que se va a distribuir entre América Latina es de tanto, y ese dato va a haber que tomarlo. No tenemos facultad para nosotros controlarlo. Entonces, la metodología de determinación ya en España va a ser difícil. El control va a estar en manos de otra administración. Y después existen parámetros de distribución, es decir, supongamos que se diga en función del monto consumido en cada estado. A su vez, esa base imponible va a haber que distribuirla entre las jurisdicciones de mercado. Es un proceso complejo desde varios puntos de vista. Yo no sé me parece muy ambicioso. Desde ese punto de vista me parece mucho más inteligente la propuesta de la ONU. Perfecto. Ahora, si te parece, desarrollamos un poquito más la propuesta del Pilar 1 para que nos entiendan un poco los que están. Entonces, tú tienes razón en que el 14 de octubre pasado, hace menos de un mes, se presentó este blueprint, ¿no? Ese blueprint para un poco actualizar la situación luego de la crisis que se sufrió entre Estados Unidos y el resto de la OECD. Muy bien, hay dos categorías de actividades que deben ser incluidas en el ámbito de los nuevos criterios de atribución, ¿no es cierto? El servicios digitales automáticos y los negocios de consumidores a través de Internet. Sí. Muy bien, entonces cuéntanos un poco cómo es la propuesta, ya desgránala un poquito. ¿Cómo empieza esto? ¿Hay un país donde... ¿Cuál es la regla de todo esto? Sí. Bueno, el primer paso son las ganancias, o sea, lo que busca el Pilar 1 es cómo distribuir las ganancias de un grupo multinacional que opera en distintos lugares del mundo, en operaciones digitales. Es decir, cómo grabar estas ganancias que son de grupos económicos, no son empresas independientes. Esa es la primera cosa que hay que tener en claro. Partimos de la idea de que para la OECD y en general ya hay un consenso de que la economía digital debe ser grabada. Eso ya está claro. Segundo, eso está claro. Segundo, como hay multinacionales que están realizando negocios digitales por todo el mundo, no tenemos claridad de a dónde atribuir la ganancia para que el Estado pueda cobrarlo, ¿no es cierto? Porque perfecto. ¿Qué criterio usamos? ¿Por dónde vamos? Entonces ahí la pregunta que tú estás haciendo me parece bien interesante en el sentido siguiente. Si no sabemos cómo funcionamos, nos abstraemos, entre comillas, del poder tributario estatal para construir un modelo de tributación internacional, en algún sentido, porque lo que esto va a hacer eso se va a tener que hacer a través de un acuerdo internacional, con lo cual podríamos estar ante el primer caso de la constitución de un tributo en manos comunes, o sea, de muchos países. ¿Es así o ya estoy exagerando un poco? Sí, tenemos, para que los oyentes puedan comprender. Nosotros tenemos un Pilar 1 y un Pilar 2. El Pilar 1 se refiere a las transacciones digitales. Y para eso se vale de las transacciones digitales que tienen lugar con grupos económicos y se vale de estados consolidados. Pero nada más que las transacciones digitales. Eso es Pilar 1.
El pilar 2 es más lo que tú dices. El pilar 2 es gravar las ganancias que obtienen las empresas multinacionales de manera tal de que no dejen de pagar un tributo mínimo, cualquiera sea el lugar donde los obtengan. Y ahí es distinto, es decir, el pilar 1 es nada más que las transacciones digitales. El pilar 2 es cualquier actividad. Producen chocolatines, produce café. Bueno, lo que me importa es que grabe un impuesto para desalentar el uso de paraísos fiscales. Si no lo pagan en los paraísos fiscales, lo van a pagar en otro país. Ahora, el pilar 2 es un criterio muy parecido. Usa estados consolidados, pero de empresas digitales. Y el objetivo ahí es distinto, es distribuir la base imponible. En el otro es que si obtienen una ganancia en una jurisdicción de baja tributación, yo se lo grabo, aunque se lo cobro en otra jurisdicción. Si bien están relacionados, ¿por qué? Porque los dos usan estados consolidados. La ONU también usa estados consolidados. Es decir, digamos que se usan estados consolidados para llegar a establecer bases imponibles locales, en el caso de la ONU y en el caso del pilar 1. Ahora, el pilar 2 se usa estados consolidados para buscar lo que vos decís, un impuesto global. Es difícil por ahí es difícil de entender, pero una cosa es el pilar 1 y la ONU, y otra cosa es el pilar 2. El pilar 2 es lo que vos decís. Sí. El pilar 2 es lo que tú dices. Sí. Sí, o sea, capaz no me dejé entender. En el pilar 1 tenemos que, para las empresas digitales, las transnacionales digitales, tú tienes que localizar un lugar donde ellas van a determinar la base imponible, ¿correcto? Y luego vas a asignar a cada uno de los países donde se consumió un porcentaje de esa ganancia residual, ¿no es cierto? Exacto. Muy Perfecto. bien. Para que estas personas o estos estados residuales donde aparece la ganancia residual y este estado central puedan aplicar este tributo, ya no lo van a hacer con sus leyes locales, necesitan un acuerdo internacional. Exacto. Es una regla internacional. Muy bien. Entonces, en algún sentido, el acuerdo internacional al que van a llegar no es un acuerdo para distribuirse potestades solamente, sino es un acuerdo para decidir quién va a determinar el impuesto y quién va a colectar el impuesto en el nombre de los demás. ¿O no? Claro, no, perfecto, está clarísimo. Sí, es así. La forma de... Sí. Estamos hablando de un primer tributo, digamos, construido más allá de los propios acuerdos de competencia entre los países o acuerdos de limitación de poder. Ahora vamos a construir un tributo y en el cual todos tienen que participar, porque si, como tú dices, falla alguien importante, ya no funciona esto, ¿no es cierto? Esto es así, ¿estoy comprendiéndolo bien? Sí, está bien. Y has marcado además una diferencia importante entre lo que es el modelo ONU y lo que es el modelo OECD. Porque el modelo de la OECD implica un acuerdo, como tú has dicho, un acuerdo internacional. Es decir, es preciso que todos los países digan estamos de acuerdo con el pilar 1. En cambio, la propuesta de la OCDE es distinta. La propuesta de la ONU es distinta en ese sentido. Correcto. La propuesta de la ONU te dice, nosotros proponemos es solucionar esto simplemente agregando un artículo al modelo de convenio de la ONU. Entonces, los países por sí van a acordar incorporar o no ese artículo. Es algo más bilateral. Lo de la OECD es necesariamente internacional. Y esa palabra que acabas de usar es correctísima, es necesariamente internacional. El pilar 1 no funciona si no hay un acuerdo multinacional. A diferencia de, como tú bien dices, en la posición de la ONU sí permita desarrollarlo a través de negociaciones bilaterales, respetando, digamos, el viejo esquema que había sobre la tributación internacional. ¿No es cierto? Exacto, tal cual. Estupendo. Porque, discúlpame, Luis, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que Estados Unidos solo firma, solo agrega el artículo al CDI con Perú. Ya.
¿no? Entonces, Perú va a poder grabar, de acuerdo a las dos metodologías básicas que propone ONU, las rentas que se obtenga por ejemplo, una empresa que ofrece streaming de películas en el Perú. Y el resto del mundo no va a cobrar sobre esa, si es el único acuerdo que tiene Estados Unidos. En cambio, el Pilar 2, incluso también el Pilar 1 con más razón, implica sí un acuerdo multinacional. Esto no quiere decir, porque incluso la ONU propone que la tasa la acuerden las partes, ¿no? Las partes acuerdan qué tasa van a grabar esas ganancias. En cambio, en el marco de la ONU, sí, cada país va a grabar a su tasa, pero en el caso del Pilar 2, no, es una tasa que se va a acordar. Entonces, también en eso difieren los approaches de cada uno. Perfecto. Entonces vamos al Pilar 1 nuevamente. Entonces tú dices, tenemos una regla de asignación de cuál es el país donde se domicilia la entidad, o sea, la Sí. entidad transnacional. ¿Cuál es la regla ahí? ¿Qué regla se ha llegado en ese punto? Bueno, el primer paso es decir, bueno, supongamos, tengo una empresa multinacional que reside en un país y presta servicios digitales al resto del mundo. Tomamos el balance consolidado. Se toma un balance consolidado y se dice, y ahí aparece el primer umbral, como se le llama. ¿Obtiene rentas superiores a 750 millones de euros? Esa es la primera caracterización que hay que hacer. No, bueno, entonces se descarta. Sale del sistema. Sale del sistema. Convengamos que esto es son umbrales que se proponen, que coinciden casualmente con el umbral que está dentro del otro Pilar 2 y con el umbral que se toma hoy para que lo que ya está vigente, el intercambio de información country by country report. Para las transacciones estas, intercambio de información para transacciones intragrupos, para fiscalizar precios de transferencia, también el umbral son 750 millones de euros anuales de renta. Una vez que se decide, bueno, esta empresa está incluida porque obtiene esa renta, se pasa al segundo paso. El segundo paso, ¿cuál es? Separar las rentas de fuente extranjera. Es decir, hay una empresa en un país que presta servicios digitales en terceros, y dice, bueno, vos obtenés esta renta mayor a 750 millones, ¿cuánto es de fuente extranjera? Porque vamos a un caso extremo. Yo tengo una empresa multinacional que obtiene más de 750 millones de euros y resulta que de fuente extranjera solamente es 20 millones de euros. Entonces vamos a implementar todo un sistema complejo cuando en realidad después la distribución de esos 20 millones de euros entre 30 jurisdicciones por ahí no justifica todo el esfuerzo administrativo que implica cobrar, fiscalizar y demás, ¿no? Entonces, el segundo paso es decir, bueno, ¿cuánto obtiene de fuente extranjera? Ese es un umbral que tienen que definir. Acuérdense que habíamos dicho que había muchos aspectos que todavía estaban pendientes. Antes de ir a ese umbral, quería preguntarte sobre los estados consolidados y aprovechar que tú eres un extraordinario contador y economista. ¿Cómo ves tú esta idea de que consolides estados? ¿Sobre base de qué modelo contable vas a consolidar tus estados financieros? Bueno, gracias por el comentario, pero las normas los documentos ya los prevén. Dice que son estados contables consolidados de acuerdo a las NIF, ¿no? De acuerdo a las NIF. Las NIF son las normas contables de referencia, pero no quiere decir que una jurisdicción no pueda estar utilizando otras normas contables. En la medida en que no generen diferencias significativas con las NIF, que son las de referencia, van a ser aceptadas. Pero, de hecho, ya los mismos documentos ejemplifica, dice, por ejemplo, las GAPs de Japón, las de Estados Unidos, las de Australia, las de Corea del Sur, esas son aceptadas porque se consideran que no incurren en diferencias significativas cuando tienen que determinar el resultado contable consolidado con las NIF. Correcto, y eso quería llegar. Si la mayoría de empresas de la economía digital son americanas,
en teoría usan los US GAAP. Claro, Correcto. Por lo tanto, la estructura de medición no van a ser las NIF, sino van a ser, la consolidación se va a hacer en US GAAP, ¿no es cierto? Con lo cual, sí, ahí también yo creo que va a haber una, si es que ocurre la unificación con los Estados Unidos va a discutir el tema de cómo consolidar los estados financieros, porque él va a querer que se usen las US GAAP, me imagino, ¿no es cierto? Aunque como tú dices, puede ser que no hayan elementos fundamentales para diferenciar una de otra situación. ¿Correcto? claro. Bueno, Ahora, pero los mismos documentos, el mismo documento de la OCDE y en ese sentido la ONU también es muy similar, aceptan las GAPs de Estados Unidos. Porque precisamente lo que se está buscando es, imaginemos, ¿no?, que si encima los países que usan normas distintas que las NIF tengan que adecuar sus estados contables a las NIF cuando no hay una diferencia significativa que lo justifica. Sería todavía agregarle más complejidad a lo que ya de por sí es complejo. Entonces, tratan a de... eso quería llegar justamente. Justamente, a eso quería llegar. Que sería agregarle complejidad. Ahora, yo encuentro otro problema. No sé si, Gabriel, tú lo has visto ahí. Eh, en los Estados Unidos, el impuesto a la renta se basa en una regla jurídica. O sea, es un impuesto a la renta sobre base dual. En cambio, en España, en varios otros países, el impuesto a la renta es único, porque parte de la base contable, ¿no es cierto? En la propuesta no se toma nota de este problema de diferentes métodos para determinar el impuesto a la renta empresarial. Y eso también podría traer consecuencias, porque cuando uno dice la renta agravada, consolidas tus estados financieros y estableces la renta de fuente nacional y la eliminas o la separas de la renta de fuente extranjera, muy bien, esa separación entre la renta de fuente nacional y la renta de fuente extranjera se va a tener que hacer con la legislación de aquel país donde es residente la multinacional, donde se establece la residencia. Y no necesariamente su manera de determinar el impuesto a la renta y qué es renta de fuente extranjera o renta de fuente nacional es la misma que otros países, ¿no es cierto? Y sobre eso todavía no se ha acabado de explicitar en ese documento cuál es la solución. ¿Te parece mi perspectiva razonable o crees que estoy un poco fuera de la perspectiva que se está planteando? No, no, lo tuyo es válido y son dudas que surgen en el marco de la propuesta. Lo que me parece que está tratando de hacer la propuesta es aislarse de las legislaciones domésticas en ese sentido. Es decir, ni siquiera me baso en leyes tributarias, me baso en estados contables y parto de ahí. Entonces, es como que, por eso, lógicamente, no solo se va a requerir un acuerdo multinacional, sino que se va a requerir que después cada estado, ¿no es cierto?, apruebe eso. Porque pensemos que el SUNAT, por ejemplo, va a tener que, si tiene supongamos que el SUNAT tiene una casa matriz y que presta y que tiene sucursales en Chile, Colombia y Argentina. El SUNAT va a tener que cobrar un impuesto sobre una base imponible determinada en base a un estado contable. No va a tener que recurrir a las leyes domésticas que le aplica al resto de los contribuyentes. Pero claro, ahí falla el concepto de renta de fuente extranjera o renta de fuente nacional, porque ese no es un concepto contable, ¿no es cierto? En la No, contabilidad consolidada no usa esos conceptos, no, ¿no? no, no, no. La contabilidad es nada más que a los fines contables, a los fines de determinar ganancias. No se abstrae de todos los otros aspectos de la tributación, de los aspectos tributarios, pero el documento en cierta forma trata de incorporar ciertos criterios tributarios al estado contable, porque si bien parte de ahí tiene una serie de capítulos, tiene 2 o 3 capítulos que hablan de cómo ajustar esa base contable para tener en consideración ciertos aspectos tributarios, pero aspectos contables incluso aspectos contables que pueden afectar la tributación, porque por ejemplo, si hay una empresa que tiene una pérdida, no es que esa pérdida
y al año siguiente obtiene ganancias. Un grupo tiene pérdidas, al año siguiente obtiene ganancias. Entonces, lo que hace el pilar, para la contabilidad, punto, el año 2 obtuvo ganancias. Si aplicáramos así liso y llano, decíamos, bueno, el año 1 paga impuesto, el año 2 no paga impuesto. Pero toma ciertos criterios de lo tributario, porque ¿qué hace? Permite a los fines de determinar la ganancia contable alcanzada, permite el traslado de esas rentas a ejercicio, de esas pérdidas a ejercicios futuros. Entonces, es básicamente contable, pero tiene incorporado ciertos criterios tributarios, donde analiza la posibilidad de que, bueno, la empresa hay que analizarla de una manera plurianual, tiene también incorporados conceptos de prescripciones, tiene incorporado determinadas cosas que hacen a lo tributario, pero básicamente es contable. Es contable y es la forma que han encontrado, porque si no sería muy complejo. Correcto, está bien. Entonces hemos pasado ya la primera cuestión, hemos encontrado algunos problemas y aprecio mucho tu claridad conceptual sobre esto. Ahora pasemos a lo siguiente, donde yo te interrumpí. Tú estabas hablando de que se diferencia la renta de fuente nacional de la renta de fuente extranjera. ¿Y qué pasa luego? Bueno, si esa renta de fuente extranjera supera un determinado umbral, bueno, entonces lo que se hace ahí es, se le aplica el porcentaje de lo que se entiende sería una renta rutinaria, ¿no? Siempre a nivel global. ¿Cómo van a determinar esta renta rutinaria? Va a ser un porcentaje que se van a poner de acuerdo a los países en el marco del Pilar 1. Pero van a partir de análisis que tienen que ver con los análisis que se realizan en el marco de un estudio de precio de transferencia. Es decir, tener en cuenta activos, riesgos y funciones. Lo que pasa es que va a variar porque como va a variar, también va a haber ciertas variaciones entre una actividad y otra, por eso también ahí radica la complejidad, ¿no? Pero supongamos que los ejemplos hablan de un 10%. ¿Cómo determinaron ese 10%? Y bueno, la verdad que no surge claramente del documento. No se tiene claro, ¿no es cierto? No claro. hay claridad por eso. Ya, perfecto. Y una vez que vos determinás, una vez que tú determinas la base imponible, la ganancia residual de fuente extranjera, una vez que tú determinas eso, no se toma el 100% de eso, se aplica un nuevo porcentaje, ¿no? ¿Por qué se aplica un nuevo porcentaje? Porque se considera que hay activos que, si bien es una ganancia no rutinaria, está ligado con activos y capital de la jurisdicción residente. Entonces, se le aplica. ¿Y cuánto va a ser ese porcentaje? Ese es otro aspecto que se tiene que definir. Los ejemplos hablan de un 20%. Entonces, supongamos, tú tienes una rentabilidad del 12%, pero una no rutinaria del 2%. Sobre ese 2 aplicas el 10%, sobre ese 10 aplicas el 20%. Y eso es lo que vos vas a distribuir entre las jurisdicciones marcadas. Y cada jurisdicción lo va a gravar a la tasa que considere que tiene, la tasa doméstica. Pero es una porcentaje de un porcentaje de un porcentaje, ¿no? Okay. Ahora, pregunta para ti. ¿Qué es entonces en el fondo el cambio entre la propuesta inicial del 2019 y este blueprint del 2020? ¿Qué ha cambiado en el Pilar 1? ¿Te has puesto a pensar qué cosa es lo nuevo? Sí, básicamente es la misma estructura, pero han cambiado algunos criterios en cuanto a cómo ajustar ese resultado contable,
Lo que decíamos esto de carry forward, es decir, transferir al futuro, por ejemplo, pérdidas, ¿no es cierto? Pero la estructura sigue siendo básicamente la misma, es decir, lo que hablamos recién es lo que es lo esencial. Pero también hay otro impuesto. Este es el impuesto quizás el más importante, que se llama monto A. Pero después hay lo que se llama un monto B. El monto B es cuando ya hay cierta presencia física en la actividad digital. Y si no hay presencia física, hay una actividad de marketing. Entonces, lo que hablamos recién es lo que se llama el monto A, que es lo más importante. Después van a escuchar que hay un monto B, que es también sobre bases de criterios de precios de transferencia. Supongamos, ahora tenemos una empresa que vende, supongamos una empresa en España que vende productos en el Perú. Y tiene en el Perú supongamos una distribuidora o bien tiene una sede que hace marketing, que hace publicidad. Okay. Entonces, en Perú se va a asignar un monto B, que es otra base imponible, adicional a la otra que describimos recién. Y para eso se van a usar criterios de precio de transferencia para decir, a ver, cuánto de las ganancias que obtiene en el Perú esta empresa se deben a las operaciones de marketing o de distribución que realiza la empresa en el Perú. Eso es lo que se denomina un monto B. Ahí también se va a establecer un criterio de atribución de ganancia porcentual en base a precios de transferencia, en base a análisis de precios de transferencia sobre actividades de marketing y distribución, pero eso tampoco no está establecido. Y la tercera pata, disculpame que me adelante, Luis, para que la gente, hay una tercera pata, que es un sistema que en un momento del año pasado, porque vos me preguntaste la diferencia que hay con el año pasado, con la primera versión del Pilar 1, le llamaban monto C, pero en realidad ahora ya no se le llama monto C, que es lo que se llama tax certainty, que es un sistema de resolución de conflictos. Que el monto C, ¿por qué se llama monto C? Si los países no se ponen de acuerdo, o la empresa, por ahí la empresa dice, yo no estoy de acuerdo en pagar esto en este país. Entonces, hay todo un procedimiento con distintos pasos, con intervención de paneles, con representantes de muchos países y demás, que van a resolver y van a determinar un determinado monto en función de ese reclamo si es que procede. Y a eso se le llamaba monto C. Ahora no se le llama monto C, ahora se le llama tax certainty. Pero incluso hay quienes dicen que esto sería algo que ya no, se va a escapar del Pilar 1 y va a llegar a ser una propuesta para la resolución de cualquier conflicto tributario internacional. Exactamente, y muy buena punto. O sea, desaparece el monto C, se convierte en una regla de solución de conflictos y nos quedamos con el monto A y el B, ¿no es cierto? El monto B, cuando hay presencia física o alguna presencia significativa o razonable, y el monto A, cuando simplemente es una actividad, digamos, remota, por ponerlo. Por eso es que ahora se llama así, servicios digitales automatizados. En inglés es Digital Automatic Services, y están definidos. Pobre, los oyentes deben estar volviéndose locos, ¿no? Vamos a organizarlo, Vamos a organizar un poquito. El Pilar 1, sí, el Pilar 1 tiene el monto A, el monto B, y tiene lo que se llama una especie de arbitraje. No es un arbitraje, pero es una especie para resolver conflictos que también va a determinar base imponible. Son tres fuentes de base imponible. Uno es el monto A, la otra fuente es el monto B, y la otra fuente es un monto de base imponible que va a surgir cuando haya conflicto. Correcto. El monto A,
la base imponible del monto A es para las actividades que se llaman de prestaciones de servicio automatizados. Son servicios digitales con una mínima intervención del ser humano. Y no hay absolutamente no hay nada de presencia física. Eso ¿cómo se va a determinar la base imponible? Con todo el procedimiento que describimos antes. Un estado consolidado, una renta residual, primero fuente extranjera, renta residual, etcétera, etcétera. Después tenemos el monto B, que son esas actividades que tienen algo de presencia física. Esa es una base imponible que se adiciona, que es distinta, pero también bajo el criterio de buscar establecer un porcentaje que se funde en análisis de precio de transferencia. Correcto. Bueno, y después el otro es cuando, por ejemplo, una empresa puede decir, incluso este régimen de tax certainty tiene toda una complejidad en sí misma, porque puede ser que la empresa, antes de pagar el impuesto, busque certeza. O puede ser que la empresa, después de pagar el impuesto, tenga un problema y vaya a este panel internacional para buscar certeza. La certeza la puede pedir la empresa, la certeza la pueden pedir los estados. Supongamos, de acuerdo a este criterio, España dice, bueno, la base imponible atribuida al Perú es de tanto, y el SUNAT dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, el Perú puede ir y convocar a este procedimiento. Y este procedimiento consta de un panel, donde por supuesto va a estar representado el Perú, pero también van a estar otros países, y va a estar la empresa representada, ¿no? Ahora supongamos que puede ser el caso de la empresa. La empresa, España dice, bueno, la base imponible atribuible a Perú es de tanto, el SUNAT está de acuerdo, pero la empresa no. Entonces la empresa puede pedir, bueno, a ver, yo quiero tax certainty, quiero ver este panel, ¿no? Es como que se van abriendo cajitas, cada tema es una caja y vas abriendo y vas sacando temas, ¿no es cierto? Es complejo de por sí, ¿no? Está bien. Pero ya lo tenemos más o menos organizado para que la gente tenga una idea. No estamos hablando... Espero que sí. Sí. No estamos hablando de un tributo o un acuerdo para que cada país establezca un tributo, sino estamos hablando de un acuerdo internacional para construir una regla de asignación de las ganancias de las transnacionales digitales en los países según criterios de asignación, sea bien por sus servicios digitales automáticos o por sus presencias significativas en los países, ¿cierto? Y cuando Está muy bien que aclares eso. Está muy bien, Luis, que aclares eso, para que no haya confusión con lo que es el Pilar 2. Porque en el Pilar 2 sí hay un nuevo impuesto. Correcto. Entonces, el Pilar 2, ¿quieres contarnos un poquito el Pilar 2, ya que te has querido meter ahí? ¿Cómo sería el Pilar 2? Claro, bueno, el Pilar 1 es para lo digital. Está claro, ¿no? Porque precisamente el monto A es para esas cosas automáticas, sin presencia física, etcétera, etcétera. El Pilar 2 es otra propuesta distinta. El Pilar 2 es para desalentar el uso de jurisdicciones de baja y nula tributación. Porque si bien con todo lo que decíamos antes, el intercambio internacional de información y demás, se ha desalentado, igual sigue existiendo el uso de los paraísos fiscales. E incluso con el Pilar 2 no se van a terminar de utilizar porque no apunta a todos los contribuyentes, sino que apunta a los grupos multinacionales, nada más. Y como decíamos antes, a los grupos multinacionales que obtengan una renta superior a un determinado valor. Entonces, ¿en qué consiste el Pilar 2? El Pilar 2 consiste en, si hay transacciones que generan renta en una jurisdicción de baja y nula tributación, se establece mecanismos para que ese impuesto que no se cobró en la jurisdicción de baja y nula tributación se cobre en otras jurisdicciones donde o bien esté en la matriz o bien haya entidades del grupo que interactúen con la jurisdicción de baja y nula tributación. Es decir, y ahí sí tenemos un impuesto adicional global. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una jurisdicción donde la tasa es cero tasa de impuesto a las ganancias. Entonces,
el grupo económico tiene una sucursal ahí y obtiene rentas y no paga nada de impuestos. El objetivo del Pilar 2 es que esas rentas paguen un impuesto. Ahora, ahí se va a acordar una tasa mínima. La tasa mínima, en los ejemplos, varía, está entre el 10 y el 12%. Se habla de entre el 10 y el 15%, que estaría un ministro de Hacienda de Francia hablaba de una tasa del 12,5%. La realidad es que las ganancias que el grupo obtenga en esa jurisdicción de baja en la tributación van a estar grabadas a una tasa de, supongamos, 12,5%. Entonces ya no es que va a ser, si la jurisdicción tiene una tasa del 7%, y bueno, la diferencia hasta llegar al 12,5%. ¿No? Ahí sí tenemos un impuesto adicional global. Porque, ¿qué pasa? Además, la jurisdicción aquella entidad del grupo, ya sea la matriz o alguna otra sucursal, que estén en jurisdicciones que no sean de baja en una tributación, además de cobrarle su propio impuesto, supongamos que tenemos una tasa del 30%, le va a cobrar 30% sobre las rentas que obtengan de acuerdo a las leyes domésticas y 12,5% sobre las rentas que no han tributado en la otra jurisdicción. Entonces, ahí sí tenemos un tributo adicional global con una tasa mínima acordada internacionalmente. Y no es solo para las empresas digitales, es también, o que se dedican a transacciones digitales, que tienen transacciones digitales, sino para cualquier empresa, cualquiera sea la actividad. Entonces, se llama Pilar 2 y el otro Pilar 1, porque el Pilar 2 al principio era una propuesta dentro de lo que era lo digital, pero ahora ya tiene entidad propia y es para cualquier grupo multinacional que tenga ganancias superiores hasta 650 millones. O sea, como vos lo aclaraste muy bien, el Pilar 1 es para las rentas de transacciones digitales de estas grandes compañías. Y cómo distribuir la base imponible, que ya digamos que ya los países se pusieron de acuerdo que las jurisdicciones consumo tienen potestad tributaria. ¿Cómo lo distribuimos? Y el otro es una medida para evitar para que no haya ganancias de un grupo multinacional que no pague una tasa mínima en el resto del mundo. Sería más asimilable a una cláusula antiabuso, por decir así. Pero es más complejo, es un impuesto adicional. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a la propuesta de la ONU. ¿Qué te parece el artículo 12b de la ONU? A mí me gusta porque, primero porque me parece que la base imponible en las jurisdicciones marcadas va a ser mayor, ¿no? Nosotros acá en América Latina eso nos importa. Y puedo hacer un paréntesis, ¿no? Por ahí es algo muy evidente lo que voy a decir, pero Rubén me había dado la posibilidad hace un par de años de publicar un artículo y ahí analizábamos por qué le damos potestad tributaria a una jurisdicción marcado. Porque el estado de la jurisdicción marcado tiene un mérito de que existe ese marcado, ¿no es cierto? Entonces, hay una razón económica que justifica que esas ganancias, al no haber presencia física, igual puedan ser grabadas por el Estado en el lugar del consumo, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que hace la ONU es también reconocer la potestad tributaria del Estado de la jurisdicción marcado, pero no hace toda esta segmentación en cuanto a valor residual y no, sino que la ONU tiene dos propuestas. Una propuesta de la ONU la vamos a entender muy fácilmente. La primera propuesta de la ONU es una retención en la fuente, lisa y llana, ¿no? Donde
tiene una presunción de ganancia neta donde dice que el 30% de los pagos brutos que se realicen a la otra jurisdicción van a poder estar sujetos por la jurisdicción donde se originan esos ingresos. Es decir, es la mecánica clásica de los CDI, donde la atribución, donde el estado de residencia tiene el derecho en gravar esas rentas, pero le reconoce al estado de donde se originan los ingresos a gravarlo en un porcentaje que es el 30% de los ingresos brutos, a una tasa que acuerden las partes del convenio. Es decir, es una solución típica de un CDI. Ahora, esa es la solución, la primera solución que propone la ONU. La segunda solución, que no es solución, dentro del mismo artículo se establecen los dos approaches. El segundo es una opción del contribuyente. ¿En qué sentido? Supongamos que el contribuyente considera que no le conviene esa forma de tributar, entonces lo que busca la ONU es algo que, una forma de determinar razonablemente la base imponible de la empresa. Es decir, acá lo otro eran pagos de ingresos brutos que se le hacía una retención. Ahora le dice, bueno, mire, usted tiene la opción, contribuyente, de pagar sobre una base imponible, es decir, una renta neta en el Perú. Entonces, ¿cómo se hace? Es un mecanismo mucho más simple que el de la OCDE. Se recurre también, como decíamos antes, a los estados contables consolidados, ¿no? Es decir, cada vez estamos en esto que vamos a tener que confiar en las otras administraciones tributarias, ¿no? Confiar más en nuestros primos los contadores que hacen los balances, en los estudios contables que los auditan, porque como decíamos, nos apartamos mucho de normas específicas de la tributación. Pero, ¿qué le dice? Lo que dice la ONU dice así: ¿cuánto es la rentabilidad que obtiene el grupo en el mundo, de acuerdo a sus estados contables consolidados? Entonces, supongamos que de esos estados contables consolidados dice la rentabilidad que obtiene es el 12% sobre los ingresos que obtiene la matriz. Entonces dice, bueno, muy bien, usted en el Perú se originan 100 millones de dólares, por dar un ejemplo, 100 millones de dólares hacia el exterior. Bueno, 12 millones de dólares es ganancia neta de fuente peruana. No sé si me seguís, Luis. Aplico el ratio de rentabilidad que tiene el grupo a nivel global sobre sus ingresos brutos, los aplico a los ingresos brutos que se originaron en el Perú. Correcto. Y ahí el Perú, y ahí lo que se aplica es la tasa general del impuesto a la renta que rige en el Perú. Así lo dice el convenio. Es decir, esa sería una forma de presumir una ganancia neta en la jurisdicción marcada, alcanzada por la tasa general a la que están alcanzadas todas las otras personas jurídicas o empresas que hayan en la jurisdicción. Eso queda a opción del contribuyente. Es un régimen más simple, no es fácil, porque también recurrimos a estados contables y demás, pero es mucho más simple. O sea, en el fondo lo que la ONU está queriendo es determinar dos reglas. La regla por la cual le permiten al estado de la fuente, que sería el usuario del servicio, poder grabar. Pero luego construyen una regla de determinación de la base imponible sobre una serie de parámetros. A eso te está refiriendo Gabriel, ¿no es cierto? Sí, el de los parámetros, sí. Es decir, uno es, el de los parámetros es opcional para el contribuyente. Es decir, si esta empresa paga, supongamos, por decir algo, 100 millones de dólares al exterior
y resulta que de esos 100 millones de dólares, el 30%, es decir, 30 millones, se presume que es ganancia neta, así dice llana, y sobre eso se aplica la tasa que las partes acordaron aplicar. Ese sería, como por decir así, correcto, el régimen general de la ONU. Si la empresa no le gusta, porque dice, no, si yo aplico la tasa que acordaron en el CDI al 30% de los pagos que yo realizo al exterior, no me parece demasiado. Entonces dice, bueno, a ver, vamos a tratar de ser más justos buscando una presunción de una ganancia neta. Ya no me baso en los ingresos brutos, que son los pagos que se originan en el Perú. Me baso, pero el punto inicial es el ratio de rentabilidad que obtiene el grupo a nivel global sobre los ingresos globales. Supongamos que el grupo obtiene 1.000 millones de dólares de ventas. 100 se originan en el Perú y tiene como decíamos antes, una rentabilidad, ganancia neta sobre ingresos brutos del 12%. Entonces dicen, bueno, esa rentabilidad, ese ratio de rentabilidad que obtiene el grupo a nivel global, todo el grupo como uno solo, también se replica en el Perú, o en cada uno de los países en donde opera la empresa, el grupo. Entonces dice, bueno, 12% sobre los ingresos brutos que la empresa obtiene en el Perú son ganancia neta de fuente peruana. Y sobre eso aplico la tasa del impuesto que rige en el Perú. Correcto, correcto. Buenísimo. Y una pregunta, Gabriel, ya que hemos podido mostrar las dos ideas. Tú ya me dijiste cuál es tu preferencia. Tu preferencia es el modelo de la ONU, no tengo la menor duda. Pero... Sí, porque me parece que la base imponible va a ser mayor. Me parece además que es mucho más simple de aplicar, porque simplemente ahí el Perú le informaría, la EAT de Perú le informaría al SUNAT y diría, mira, la rentabilidad de este grupo es del 12%. Entonces el SUNAT dice, bueno, a ver cuánta plata se giró, cuántos fueron los ingresos brutos por el streaming que se brinda desde España. Bueno, fueron, no sé, cualquier cantidad de monto, le aplica el 12% y sobre eso aplica la tasa de la renta de la legislación peruana. Supongamos que sea el 29%, le aplico el 29% sobre el 12% de los ingresos que se remiten. Esa sería, me parece que es una forma, teniendo en cuenta, es decir, tiene cierta razonabilidad, no va a ser preciso, porque por ahí la rentabilidad en el Perú es mayor que en otros lugares, o puede ser menor, no va a ser preciso, pero hay que buscar una forma de simplificación y que tenga cierta razonabilidad. Y además yo creo que este modelo o esta idea va a calzar muy bien ya con los avances de las legislaciones latinoamericanas grabando con impuesto a las ganancias a las operaciones digitales, ¿no es cierto? O sea, porque el pilar 1 es un modelo que va a tener que hacer reconstruir todo el sistema. ¿Cómo te atreves a decir cómo ha ido el asunto con Uruguay? ¿Tienes alguna data? ¿Y si esto, el impuesto que han hecho los uruguayos o todavía no tienes una idea? Vos sabés que no tengo idea cómo les ha ido. Ya. ¿Y por qué en Argentina no se llegó a legislar sobre esta materia? Bueno, lo que pasa es que en Argentina lo que tenemos son impuestos al consumo, básicamente, pero en realidad la mecánica termina siendo la misma. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos el IVA, después tenemos, que es del 21%, después tenemos una tasa adicional que es sobre servicios digitales. Creo que es la tasa país, ¿no? ¿Algo así se llama? ¿País o algo así? No, y tenemos un tercer impuesto. Eso sí. El tema es así. Tenemos el impuesto del IVA. Es decir, cuando uno paga un servicio que le presta una empresa digital, supongamos un servicio de streaming de película, a mí me lo cobran en la tarjeta de crédito, ¿no? Sobre eso me suman el IVA, que es el 21%. Sobre eso me suman el impuesto a los servicios digitales. Y a los fines
como tenemos un problema de divisas, los dólares son muy escasos, entonces cuando uno realiza gastos en dólares, supongamos una persona va afuera y con la tarjeta de crédito, no sé, compra una billetera, por decir algo. Ese gasto en dólares tiene también un impuesto adicional del 35%. Y en el servicio digital, como es un gasto en dólares, entra en la generalidad de eso. Entonces tenemos una serie de impuestos pero el tema, ¿dónde está? El tema está que tanto la retención en la fuente, yo le puedo poner como título impuesto a la renta, le puedo poner como título IVA, pero en definitiva no dejan de ser percepciones o retenciones en la fuente, que el proveedor del servicio, si tiene la posibilidad de trasladarlo, lo va a trasladar. Entonces, en definitiva, más este tipo de servicios que son bastante oligopólicos, no tienen mucha competencia, de a poco van apareciendo. Pero, entonces, eso lo que hace es que cuando se implementa un impuesto, lo que hace la empresa dice, bueno, yo te lo traslado al consumidor. Eso no solo ocurre en Argentina. Ocurre en Francia, por ejemplo, Francia ya ha dicho, vamos a cobrar un impuesto del 3%, lo aprobó el año pasado, creo que empieza a aplicarse ahora a partir del 1 de enero del 21. Un impuesto del 3% sobre los pagos brutos de servicios digitales. ¿Qué dijo una empresa? Y bien lo aprobó el Parlamento francés al mes y medio, dijo, nosotros ese impuesto se lo trasladamos al consumidor francés. En definitiva, digamos que el peso de la carga tributaria, llamémoslo como se llame, siendo un impuesto sobre, lo termina soportando la economía del país en cuestión, los consumidores, todo depende de la elasticidad precio de ese producto. Pero por eso que si vamos a un sistema ideal, muy ideal, y bueno, tendríamos que determinar el impuesto en las ganancias de la empresa matriz, en la casa matriz, y que se recauden ahí, y desde el país donde está el residente se distribuya el impuesto a las ganancias, por decir algo, ¿no? Es decir, si no, me parece que siempre vamos a tener el problema que se traslada. Bueno, hay quienes te dicen, bueno, pero mira, el impuesto a las ganancias igual se termina trasladando al consumidor, por más que vos lo cobres en cabeza de la empresa. Son temas discutibles, tiene que ver con la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Pero vos le pongas el nombre que le pongas, impuesto a la ganancia, impuesto al consumo, impuesto país, impuesto continente, el nombre que vos le pongas, si lo pueden trasladar, lo van a trasladar. Claro, a eso quería llegar, porque si estamos ante una actividad con oligopolios o con monopolios, digamos así, y por lo tanto, por el tipo de actividad y el momento de la historia humana, que es el de la pandemia y lo que viene, vamos a tener demandas inelásticas prácticamente, ¿no es cierto? O sea, el precio va a subir o bajar y la gente va a seguir, especialmente las clases medias, y Argentina es un país de clase media. A diferencia de repente del Perú, donde ya no es un país de clase media. Ya no sabemos de qué clase somos, la verdad. Bueno, pero para completar la idea. Entonces, cuando en muchas partes de América, en general en el mundo, se reclama un impuesto a estas entidades, no se toma en cuenta el efecto que en el consumidor va a generar ese impuesto, ¿no es cierto? Y eso sí puede ser un tema que de importancia para efectos del cálculo de finalmente de dónde está saliendo ese impuesto. No está saliendo necesariamente del proveedor, sino puede estar saliendo del usuario del servicio. Bueno, España también tiene un impuesto parecido al francés. No sé finalmente si lo terminó aprobando o no, pero cuando realizaban estudios para lanzarlo, calculaban, estaban re contentos porque decían, vamos a recaudar 3.000 millones de euros para financiar nuestro sistema previsional. Bárbaro. Pero los 3.000 millones de euros salen del consumidor español. Es decir, lo ideal sería, porque estas empresas obtienen una renta monstruosa, entonces lo ideal sería que los países, todos los países donde está la empresa, donde la empresa vende, todos, puedan captar en manera
de impuestos una tajada de esas ganancias. Ahí está el sentido, me parece a mí. Y para Con lo eso, cual, sí. no, digo, te termina la idea, perdón. No. Por lo cual para mí me parece que la solución pasa en cobrar el impuesto a la empresa en donde la empresa está. Y después ese estado donde está la empresa distribuye el impuesto en base a determinados parámetros, como puede ser esto de cuánto se consume en cada jurisdicción. Eso lo habíamos escrito en el artículo que publicamos con Rubén hace 2 años. La idea, ahí planteábamos ya, incluso antes que suceda esto con el impuesto francés, o que suceda con lo que está sucediendo en Argentina, porque todos estos impuestos se trasladan, de que iba a suceder eso porque había una inelasticidad. Entonces la solución está cobrarla a la empresa, en las ganancias de la empresa. Igual está quienes dicen, no tiene sentido porque igual lo van a trasladar. Sí, puede ser, pero es difícil. Igual la esperanza, ¿dónde está? La esperanza está en que cada vez hay más competencia. Ya antes había una sola empresa de streaming de películas, ahora ya hay 3, ¿no? Entonces, todos del mismo país, pero bueno, pero ya hay como 3, fácil. Entonces, de a poco va habiendo competencia y la competencia va a permitir que en algún momento ese tributo lo empiece a asumir la empresa, no el consumidor. Es decir, que cuando se incremente una tasa, no se traslade todo al consumidor, sino que va a implicar en los hechos una no renta para la empresa porque la empresa está pagando impuestos, porque es la empresa la que paga el impuesto. Correcto. Bien, muy bien. Y hacia la idea general de lo que viene en el futuro, porque fíjate que la economía digital se está haciendo cada vez más la economía, ¿no es cierto? O sea, lo digital se convierte en la economía. No tenemos otra alternativa en el largo plazo, me refiero, de financiamiento que no provenga de aquel lugar donde se está generando la riqueza, ¿no es cierto? Si la economía se acaba de transformar, sí que vamos a tener un enorme problema. Estamos casi en la apertura de un nuevo tiempo en la economía y un nuevo tiempo en el tributo que vamos a tener que saber cómo medir, ¿no es cierto? ¿Tú sientes que estamos yendo en el camino correcto o sientes que hay que hacer un viraje conceptual? Me refiero a los debates en OECD sobre economía digital. A mí me parece, es mi opinión personal, que la OCDE tendría que tener una apertura mental más amplia, ¿no? Es decir, más como la que tiene la ONU. El problema es que me parece que la OCDE está tironeada. Por un lado, por Estados Unidos, que no quiere el Pilar 1, y por otro lado, por el resto del mundo, que quiere algo, me parece a mí, más generoso que el Pilar 1. El problema está en que depende mucho de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Si, como decíamos antes, si todo el mundo acepta el criterio de la ONU, pero Estados Unidos no lo acepta, si Estados Unidos no aceptó el criterio del Pilar 1, que es más beneficioso para Estados Unidos que el criterio de la ONU, menos va a aceptar el criterio de la ONU. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Exactamente. Entonces, pero yo creo, me parece a mí, que sí, estamos viviendo un momento, ya desde el momento que estamos, por ahí, cuando ocurren los cambios, siempre los historiadores dicen que uno no toma mucha conciencia de que está en el medio del cambio, ¿no? Después con el tiempo dice, acá terminó tal era y empezó la otra era, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a enterar, nosotros no, nuestros nietos se van a enterar que a lo mejor su abuelo estaba pasando en el medio de la era. Pero pensemos que estamos hablando de un nuevo criterio de nexo de jurisdiccional de potestad tributaria. Exactamente. Eso es un cambio paradigmático, porque siempre hablamos que la residencia fue la fuente, que la residencia que la fuente. Por ahí la nacionalidad, y ahora decimos, no, el marcado ya de por sí, aunque vos no tengas presencia física, ya te da de derecho. Eso ya es un cambio paradigmático. Y en algún sentido es darle la razón a los viejos conceptos de fuente que esgrimían países como la Argentina, para hacer un homenaje a tus maestros argentinos, varios de los cuales ya no están, pero yo conocí a Tony, a Antonio,
¿Te acuerdas de Antonio, que era el gran negociador de los tratados argentinos y que trabajó en las Naciones Unidas? Bueno, mira, Tony sigue diciendo ahora que si le hubieran hecho si le hubieran hecho caso a la doctrina argentina y latinoamericana, capaz el problema del Pilar uno estaría mucho más resuelto porque ustedes traían la idea del servicio, del usuario, del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Mm. eso es efectivamente, tú tienes toda la razón. Ese es como el gran cambio paradigmático que está a la base, ¿no? Sí, porque cuando la ONU te dice, la ONU no dice el concepto de jurisdicción marcado, dice dónde se originan los ingresos. En cierta forma es un concepto de un criterio de fuente. Lo que pasa es que lo nuevo acá es que no tenés presencia física, ¿no? Exactamente. Pero, y yendo más a lo general, y yo creo que vamos a, me da la sensación a mí, ¿no? De que vamos a tener que ir incluso en algún momento a una unificación de la forma de determinar el impuesto a las ganancias en toda la jurisdicción. Es decir, me parece que vamos camino a una uniformidad en todo sentido. Es decir, vamos a tener que empezar a resignar ciertos criterios particulares y ponernos de acuerdo de si reconocemos la amortización acelerada o no la reconocemos. Es decir, yo creo que vamos camino por ahí estoy hablando de ciencia ficción, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que en el largo plazo vamos a tener una sola ley de impuesto a las ganancias, vamos a tener, vamos a trabajar con bases imponibles globales, y vaya uno a saber, alguno por ahí dijo hasta un organismo tributario internacional, qué sé yo, pero es evidente que estamos en la muestra de que empecemos a recurrir a estados consolidados, la muestra de que nos tengamos que poner de acuerdo ya no con el CDI. Me parece que estamos yendo a una tributación totalmente distinta porque el mundo, la realidad económica le impone. Con lo cual, posiblemente las nociones de derecho tributario van a cambiar también, porque el derecho tributario ha estado muy incardinado en la idea de soberanía estatal, ¿no es cierto? Y de cada estado. Si globalizamos, si unificamos, de pronto vamos a empezar a hablar de un derecho tributario ya global, en algún sentido. Mira, Luis, cuando uno lee los documentos de la OCDE dice, no afectamos la soberanía fiscal. Cada país puede hacer lo que quiere, poner la tasa que quiere, poner el impuesto que desee y demás. Pero cuando vos ves el Pilar 2 te dice, por un lado, uno puede poner la tasa que quiere, pero si la ponen menos que la tasa que se acuerde internacionalmente, pues supongamos el 12,5, y ningún país va a poner una tasa menos del 12,5. En definitiva, es una forma indirecta de imponer una tasa mínima. Porque si hay una jurisdicción de baja tributación que dice, bueno, yo quiero poner una tasa del 5% para atraer inversiones o lo que sea, y resulta que después se pone una tasa del 12,5, entonces dice, bueno, pero si la ganancia que se obtiene acá la va a cobrar otro país, para eso pongo yo la tasa del 12,5. Es Correcto. decir, todos los regímenes promocionales, que hay muchos, que todos los países lo tienen. Nosotros tenemos regímenes promocionales, tenemos una tasa del 30%, pero algunas actividades pagan el 10% de ganancia. Si me ponen una tasa uniforme internacional del 12,5 y me obligan a mí a subir la tasa del 10 al 12,5, porque yo pongo esa tasa para beneficiar una actividad, pero en realidad la actividad no se beneficia porque termina pagando ese 2,5 adicional en otro país. Está bien, se beneficiará con respecto a la tasa general, pero me obligan a mí, en cierta forma, a subir la tasa al 12,5. Entonces, ¿hasta qué punto? Es decir, es como todo, es decir, la soberanía existe, pero cada vez me parece que estamos en un mundo más integrado. Estoy de acuerdo contigo. Mira, Gabriel, como yo ya te había advertido, ha pasado 1 hora y 40 minutos y yo no lo he sentido. No sé si tú lo habrás sentido, pero en Argentina ya deben ser casi las 11 de la noche. Entonces, Son las 11 menos 20, pero es viernes. No se puede salir, algo sí, pero estamos bastante todavía en cuarentena. Se está levantando, justo hoy se está levantando. por eso, entonces yo quería, en primer lugar, agradecerte, pero pedirte tus palabras finales a título de resumen, de conclusiones de lo que hemos conversado tan interesantemente. Bueno,
Lo que yo quiero pedir disculpas porque a lo mejor cuando hice alguna exposición fui y volví, ¿no? Pero como fue una charla tan amena, uno a veces no se da cuenta y va y vuelve. Creo que después igual aclaramos un poco cómo era la estructura del Pilar 1. Bueno, la conclusión yo creo que es que estamos ante el debate de cómo tributar estas ganancias, que tenemos dos propuestas en carrera, pero en lo personal creo que las dos están lejos de llegar a que sean adoptadas. Y hay también algunos approach académicos, es decir, que el tema no está cerrado a nivel de organismos públicos, pero hay varios approach. Por ejemplo, la Universidad de Ámsterdam tiene algunas propuestas y demás. Es un tema que se está estudiando. El tema se está estudiando. Estamos en el medio del océano y no sabemos mucho cómo va a terminar, pero yo creo que en el largo plazo, en algún momento, se va a llegar a un consenso internacional porque es imprescindible. Es imprescindible no solo para los estados, es imprescindible para el mundo empresario, porque el mundo empresario necesita saber cuánto tiene que pagar de impuestos en cada jurisdicción, y eso es fundamental para las inversiones, para el funcionamiento de la economía, del comercio, de todo. Yo creo que se va a llegar, no sé si se va a llegar al mediado del año que viene, como se pretende, pero yo creo que se va a llegar. Después que estamos en un momento de cambios paradigmáticos, y bueno, también es verdad. Querido Gabriel, yo quiero agradecerte enormemente. La verdad es que le he pasado muy bien. Eres un extraordinario académico, yo ya lo tenía muy claro desde que te escuché la primera vez, y me ha parecido muy interesante tu reflexión en los cuatro sentidos en los que le hemos desarrollado, ¿no? La comparativa entre lo que pasa con la OECD y la ONU, tu perspectiva de cómo va a venir el futuro, tu idea sobre la relación entre los impuestos al consumo y los impuestos a las ganancias, que no nos fijemos mucho, y luego ese apunte tan delicioso que has hecho sobre cómo el derecho tributario va a empezar a cambiar y a globalizarse de alguna manera, ¿no? Y el elemento que tú has planteado sobre que te comprometo ya a hablar en otro momento y te vuelvo a comprometer a una siguiente reunión para conversar sobre la base del impuesto a las ganancias. Yo creo que ahí tienes tú mucho que aportar sobre cómo sería esa base del impuesto a las ganancias. ¿Una base jurídica o ya nos pasamos directamente a una base contable y unificamos completamente? Y también te provoco a ver si las NIF son la fuente en tu perspectiva o si habría que ir a un modelo un poquito más regulado. Muchísimas gracias, querido amigo, por No, todo. gracias, muchísimas gracias a ustedes. Realmente siento un afecto muy grande. Eh, eh, Cuando estuve allá, la verdad, sentí un cariño especial por Perú. A mí me gusta mucho la historia, y como estamos muy ligados por la historia, y la calidez de la gente, la verdad que en Rubén encontré un amigo y ahora en vos, Luis, encuentro otro amigo. Así que un abrazo muy grande. Pido de nuevo disculpas a la audiencia por alguna desorganización de mi Has parte. estado brillante, Gabriel, has estado brillante. Y le Muchas mando gracias. un abrazo a cada uno de los colegas. Y muchísimas gracias por tenerme en cuenta para una futura invitación. Realmente te agradezco de corazón. No hay manera de lograrlo sino comprometiéndote públicamente. Y yo te acuerdas que cuando estábamos Gracias. ahí en Trujillo hablamos de San Martín, ¿no? Y yo te contaba la importancia que tuvo y tiene de San Martín en el imaginario peruano, porque es una especie de padre fundador para nosotros, porque fue Claro, sí, sí. el que nos acompañó y se liberó del poder y se fue para dejarnos avanzar. Entonces, tenemos un enorme cariño a la Argentina, yo Sí. especialmente, y ya te he sumado a mis grandes amigos tributaristas argentinos. Muchísimas gracias y un enorme abrazo. Cuídate mucho, por favor. Hasta la próxima. Adiós. Cuídate mucho. Gracias, Luis, gracias a todos. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros. Yo sé que varios de ustedes nos van a ver en diferido en este sábado y este domingo, y los voy a invitar al DT 29, donde vamos a continuar hablando un poco sobre la propuesta de la ONU, pero ahora desde la perspectiva de los mexicanos. Ya nos vemos entonces. Chao, Gabriel. Un abrazo Gracias, fuerte. Luis, un abrazo enorme.